Bueno, vamos a ver un tema y es el de formatos. Para el tema de formatos, imaginemos que tenemos aquí el promedio de temperaturas. Entonces voy a volver a realizar como para recordar. La función es promedio, entonces escribo la función. Miren que él me la llama. Y le digo que quiero la función promedio de estos tres datos, que lo que me diría para este caso es el promedio de los datos de este día. El 12 de febrero del 2008, el promedio, la toma de las 8 de la mañana fue de 11 grados, la toma de las 12 del día fue de 11 grados y la toma de las 6 de la tarde es de 3 grados. El promedio es 8.333333. El día 17 de abril se tomaron tres datos, el de las 8 de la mañana es 11 grados, el de las 12 del día es 8 grados y el de las 6 de la tarde es 9 grados, el promedio es 9.333. Entonces aquí me aparece todo el promedio de datos y si nos damos cuenta hay unos valores que tienen muchos decimales y otros que no tienen ninguno porque el promedio es un valor exacto. Y yo quisiera que esa información me la entregue toda organizadita. Entonces ahí es donde entra el concepto de formatos. ¿Cómo se manejan los formatos? Tal como hemos venido trabajando en este curso, cada columna es un atributo. Cada columna tiene un tipo de datos distinto, o al menos un conjunto de datos distinto. Aquí estamos hablando de temperaturas, aquí estamos hablando de nombres de personas, aquí estamos hablando de fechas y acá estamos hablando de promedios. Entonces, los formatos dependen de la columna, en nuestro caso del tipo de atributo sobre el cual estoy haciendo la información. Entonces, me paro en la columna, en el nombre de la columna y la marco. Entonces, fíjense que él me marca el bloquecito de datos y le doy botón derecho. Al dar botón derecho me sale un menú y en ese menú hay una opción que dice formato de celdas. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de dos tipos de datos, numéricos y alfanuméricos. Generalmente los formatos van en los números. ¿Por qué razón? Porque si son números que corresponden a valores de plata, por ejemplo, valores de pesos de valor unitario, cantidad de ventas por mes, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a utilizar un formato con el signo pesos y ese tipo de cosas. Y quiero que me separe los miles para saber dónde es que van los miles. Entonces, yo tengo un conjunto de formatos aquí. Miren, si quiero trabajar con valores numéricos y tengo son precios y cosas de esas, pues le digo que me trabaje con moneda y fíjense que ahí le digo que me ponga cuál es el separador si estoy trabajando en pesos si lo quiero cambiar entonces podría trabajar con US para valores en dólares, aquí cuántos decimales voy a trabajar y ese tipo de información. Pero como el dato que estoy manejando, bueno, entonces aquí yo le puedo decir que me ponga el símbolo pesos para los decimales. Fíjense que él ya cuántas decimales voy a trabajar y ese tipo de información. Aquí no como los datos son pequeños, entonces no me interesa porque estos no son precios. Entonces yo lo que quiero es decirle que quiero trabajar número, que ese número lo voy a separar por miles, es decir, que me separe cada mil con una coma. Eso significa que cuando ustedes ingresen valores de miles o millones, no deben ingresar la coma como parte del número, porque él puede tomarlo como un dato alfanumérico. Ustedes deben ingresar el número completo y solamente si tienen decimales darle el valor decimal. Pero no deben hacer los separadores como parte del número. De eso se encarga el sistema. Y una vez que le digo que quiero trabajar el número y que me lo ponga con separadores, puedo decirle cuántos decimales quiero que me trabaje. Entonces, si mis datos como este tienen varios decimales y yo quiero trabajar varios decimales, pues le digo cuántos decimales quiero trabajar. Si mis datos son numéricos y tienen
precios, por ejemplo, generalmente los precios no tienen más de dos decimales, 50, 70, para que me aparezca el 50 del 70, por ejemplo. Pero si mis datos requiero que tengan una precisión más alta, pues entonces le diré cuántos decimales quiero que me trabaje. Y al darle a aceptar, pues entonces él todos los datos me los pone en el formato que yo quiero. Fíjense que en esos valores donde me daba valor exacto, pues obviamente los decimales que me va a colocar son ceros. Pero todos van a tener el mismo formato. ¿Listo? Fíjense que aquí no estoy diciendo que esto es 8000. Estoy diciendo que es 10, o que es 8, o que es 10.667. ¿Sí es claro? Esta coma no es el separador de miles, es el separador de decimales, porque en mi máquina el separador de decimales es la coma. Entonces hay que tener muy claro eso. Este es el separador de comas, de decimales. Así como estoy manejando valores numéricos, yo podría decirle, por ejemplo, en el campo fecha, que el formato me lo escriba no en año, mes, día, sino en términos del mes, el día lunes, miren, así, el campo completo, es decir, lunes de febrero de tal. Y esos son formatos. Y los formatos los entrega el sistema. Yo lo que le doy es la fecha en términos de año, mes, día numérico. De esa manera trabajo los formatos. Generalmente lo que hago es manejar los decimales y los campos fecha. Que quiero quitarle decimales, entonces le doy aquí, miren. Quiero aumentar decimales, le doy acá. También lo puedo hacer de esta manera, que es mucho más rápido. Pero esto, fíjense que siempre el concepto del formateo es por columna, porque cada columna es un atributo distinto.